Adelante. Aquellos yacimientos de oro que están en roca dura y los yacimientos detríticos, aquellos que están en arenas de los ríos de nuestro territorio. Esto es un mapa de la costa del Pacífico de Sudamérica, desde Chile, pasando por la latitud de Bolivia y el Perú. Y pueden ver aquí una provincia, una gran provincia metalogenética andina, donde abundan yacimientos primarios de oro a lo largo de toda la cordillera. De hecho, la cordillera de los Andes es una provincia metalogenética muy prolífica en muchos metales y entre ellos el oro. ¿Qué es una provincia metalogenética? Es una región, una franja donde han concurrido una serie de eventos geológicos que hacen favorable la ocurrencia de determinado tipo de yacimientos y metales. En este caso, el mapa está mostrando una gran provincia metalogenética andina que va desde la Argentina, penetra en territorio boliviano y continúa en Perú. Y este mapa está mostrando las dos grandes regiones metalogenéticas del territorio boliviano. Por un lado tenemos la gran provincia polimetálica de los Andes bolivianos, con yacimientos de tipo hidrotermal ligados a vulcanismo, a actividad magmática, y en nuestras tierras bajas en el oriente se han registrado más de 200.000 kilómetros cuadrados de afloramientos de rocas muy antiguas, precámbricas, cristalinas y metamórficas, donde existe también un enorme potencial de metales, entre ellos el oro. De hecho, estas manchas verdes que están aquí corresponden a lo que nosotros los geólogos conocemos como las zonas de esquistos verdes y fierro bandeado, muy favorables para la ocurrencia de oro. Entonces, Bolivia, por su posición geográfica, participa de dos grandes provincias metalogenéticas primarias, que son los Andes y el Precámbrico. Entre ambas provincias está la franja de los yacimientos, de las rocas sedimentarias plegadas que contienen nuestros yacimientos de hidrocarburos. Pero como producto de la erosión por acción de fluvial, glaciar y eólica, además hay yacimientos que resultan de la erosión de vetas primarias de oro y que depositan yacimientos aluviales en los ríos de la cuenca amazónica, las planicies amazónicas y en otros lugares. Vamos a hacer un repaso muy rápido para que ustedes puedan ver lo que es el potencial de la rocadura. Y un caso emblemático es el de Coricollo, lo conoce muy bien Ronnie. Allí se han explotado 64 millones de toneladas con 2,26 gramos de oro por tonelada y 14 gramos de plata por tonelada. Este yacimiento, cercano a Oruro, es un indicador aún solitario de la existencia de depósitos metales preciosos de gran tonelaje en el occidente de Bolivia. Si uno hace un cálculo de lo que hubiera sido el ingreso neto después de el operativo, después de CAPEX, perdón, después de ingresos menos los OPEX a los precios actuales, esto significa que hubieran habido 4.000 millones de dólares en este hueco. Coricollo es un distrito, es una antigua caldera volcánica. Aquí está el río Desaguadero. Aquí está el potencial que queda después de la explotación, obviamente sujeto a eh, encontrar adecuadas técnicas metalúrgicas de extracción y recuperación del oro. En Coricollo, que es el hueco que acabamos de ver, hay como 1,4 millones de onzas de oro en potencial. En el Cerro de Ayagua, otras 1,7 millones, en la Barca 72.000 onzas, en Desmontes, que son desechos, 743.000 onzas, y en las colas, que es este depósito de colas, 1,2 millones de dólares, de onzas, perdón. Eh, Coricollo, entonces, es una muestra
de la existencia potencial de otros yacimientos de gran tonelaje de metales preciosos, cuya exploración aún está en pañales en Bolivia y comenzó con muy promisoriamente con este yacimiento y se ha detenido por la falta de condiciones jurídicas y de seguridad jurídica y de Estado de Derecho en nuestro país. Pero el potencial existe para encontrar otros yacimientos de este tipo. Otro tipo de depósitos que abundan en el occidente de Bolivia son aquellos de oro y antimonio que están relacionados con pizarras y cuarcitas paleozoicas. Son estratos que han sido plegados por la tectónica del levantamiento de la cordillera, formando este tipo de pliegues. Cuando son positivos son sinclinales y al revés son anticlinales y al revés son sinclinales. En el núcleo de estos anticlinales existen enjambres de vetas de cuarzo aurífero con antimonio. Y ejemplos de este tipo de yacimientos son por Capacirca, Mayapampa, Pederson y otros. Como decíamos, son enjambres de vetas y vetillas de cuarzo aurífero y que ocurren a lo largo de una franja que va desde Patás en el Perú hasta Incahuasi en Argentina, pasando por la parte eh, este del lago Titicaca, entrando a Bolivia, continuando por Oruro, Potosí y terminando en Argentina. Un ejemplo de este tipo de yacimientos es Carabaya, Perú, que ha producido entre 500.000 y 1 millón de onzas con 24 o 32 gramos por tonelada de oro, o sea, ya pueden ser muy ricos, muy rentables. Si nos vamos ahora a la parte baja, a la otra gran provincia metalogenética que es el escudo precámbrico boliviano, vamos a encontrar que existen ya yacimientos, bueno, primero que es una zona muy favorable para yacimientos de oro y otros metales, y ya se tienen yacimientos identificados de oro en estas franjas que están aquí pintadas, que corresponden a las franjas de esquistos verdes y fierro bandeado, un, que geológicamente son conocidas como muy promisorias para la ocurrencia de oro. Y de hecho, aquí está, por ejemplo, Don Mario, cerca de San José de Chiquitos, está la zona de San Ramón, Puquio Norte, eh, y otros yacimientos que están registrados en esta zona, con un potencial muy grande para desarrollarse. Entonces, por ejemplo, Don Mario, que está en la Chiquitania, cerca de San José de Chiquitos, fue encontrado, esta es una foto cuando se descubrió Don Mario, es un yacimiento de oro, cobre, plata. Esta es una sección del yacimiento donde ustedes pueden ver una zona mineralizada superior que fue trabajada como óxidos y un cuerpo en profundidad que fue determinado mediante sondajes que están mostrados aquí. Y este cuerpo ha dado lugar a la mina Don Mario de la empresa minera Paititi, que es a su vez subsidiaria de Urbana Minerals y que ha producido importantes cantidades de oro, de plata y de cobre. La mina Don Mario está aquí en uno de los esquistos verdes. Tenemos también Puquio Norte, como decíamos, Ascensión de Gorayo, San Simón, y todo esto tiene potencial aurífero. Hasta ahí la roca dura, y ahora entramos muy rápidamente al tema de los yacimientos secundarios, aquellos que están en arenas formadas por la actividad de los ríos o de los glaciares. Y podemos decir que Bolivia tiene probablemente uno de los mayores potenciales de oro aluvial en Sudamérica. En este mapa están marcados con círculos amarillos las zonas auríferas aluviales. Tenemos aquí la planicie amazónica, la cuenca noreste de la cordillera Real hacia el Amazonas. Tenemos aquí San Simón, Río Itenes, el, San Ignacio Ñuflo de Chávez, y tenemos aquí el área del río San Juan del Oro.
De todas estas áreas donde ocurre oro superficial, aluvial, la más importante está compuesta por la parte superior de la cuenca amazónica en el nordeste del departamento de La Paz y las planicies amazónicas en los límites entre Beni y Pando. Y nos vamos a referir a esa parte. El oro detrítico de la cuenca amazónica boliviana. Podemos distinguir ahí dos grandes áreas, la parte superior de la cuenca amazónica y las llanuras amazónicas propiamente dichas. La parte superior de la cuenca amazónica está marcada por esta zona en lila, que corresponde básicamente a los Yungas o al Alto Beni. En toda esta zona los ríos son muy ricos en oro y la parte más importante es la provincia de la vertiente nordeste de la cordillera de los Andes, Tipuán y Mapiri, en el departamento de La Paz. Aquí tienen ustedes el lago Titicaca, todo esto es la cordillera de los Andes, y aquí están los ríos que drenan la cordillera de los Andes en su vertiente nororiental, Mapiri, Chimapi, Guanay, Tipuani, Caranavi, etcétera. Y no exageraría en decir que prácticamente todos los ríos que drenan esta región contienen oro aluvial explotable. La zona de mayor intensidad del oro es la zona que está entre Mapiri, Guanay, Caranavi, los Yungas de La Paz. En este mapa ustedes pueden ver el lago Titicaca, un poco del altiplano, la cordillera, los nevados más altos, y aquí comienza el drenaje con los ríos que llevan oro. ¿Cómo se formó esto? La formación y el origen de estos yacimientos de oro está dado en lo siguiente: con el solevantamiento de la cordillera de los Andes, se formó la cordillera con los picos más altos y al mismo tiempo se produjo un drenaje, una erosión de esta cordillera, erosionando material que fue depositado como un conglomerado aurífero en toda esta región nordeste. Al drenar y erosionar las rocas graníticas que están en las partes centrales de la cordillera de los Andes, han erosionado miles de vetas y vetillas auríferas y las han arrastrado en los ríos. Y como el oro es un elemento muy pesado, se ha ido transportando y depositando oro más grueso hacia la cordillera y oro más fino hacia las planicies. Ha ocurrido luego un otro evento geológico cuando esa misma formación que ya tenía contenidos de oro ha sufrido un solevantamiento último de la cordillera y nuevamente ha habido un retrabajo de erosión. Entonces, estos ríos son la topografía resultante de la erosión de lo que llamamos el conglomerado Cangalli, que contiene oro, y el oro ha sido lavado y depositado en terrazas de los ríos, en los fondos de los ríos, en los paleocauces y también en las mismas arenas de los ríos. De hecho, aquí tienen ustedes el lago Titicaca, aquí tienen la cordillera, las altas cumbres, y toda esta zona de aquí es una zona muy, muy productiva y con mucho oro, especialmente en la región de Mapiri, Chima, Tipuán y Guanay. Cuando la cordillera se levantó debido a la acción de la placa de Nazca que se mete debajo de la placa continental, lo que ha pasado es que el empuje de esta placa ha ido formando estas arrugas que corresponden a la cordillera y al mismo tiempo ha llevado agua oceánica y la ha metido dentro de la litosfera y esa agua ha reaccionado con rocas eh, llevando en solución metales que luego se han depositado como yacimientos primarios. Posteriormente, esos yacimientos primarios han sido erosionados y se han formado los depósitos en ríos. Aquí tenemos la cordillera occidental, aquí tenemos toda esta zona, son los conglomerados auríferos del Cangalí, roca dura, pero ese Cangalí ha sido drenado nuevamente y en estos ríos está uno de los yacimientos más grandes del mundo aluviales en toda esta región. La cordillera de los Andes, vista desde el lago Titicaca,
Hacia la vertiente noreste, en el lado opuesto, está la región aurífera, Yungas. Y abajo el Cangallí, que está siendo explotado por las cooperativas auríferas de una manera anárquica, una manera altamente depredatoria. Estos yacimientos también contienen estaño. Pero si nos vamos a la zona de las planicies amazónicas, Beni y Pando, los ríos principales, que son los ríos Madre de Dios, Beni, Mamoré, el Abuná, estos ríos han transportado y continúan transportando grandes cantidades de oro provenientes de los Andes. Actualmente están transportando oro muy fino. Y debido a la poca gradiente, estos ríos cambian su curso, formando numerosos meandros o paleocanales. Ustedes los pueden ver aquí. El río va dejando meandros y paleocanales que constituyen yacimientos de oro fino. Debido a la poca gradiente, los ríos cambian de curso, forman paleocanales y el oro está presente el oro muy fino en capas contemporáneas de sedimentos fluviales, donde el oro queda atrapado en la roca base o el bedrock, en donde la roca es rugosa o irregular, por ejemplo, en las cachuelas, en terrazas recientes y en paleocanales. Estos yacimientos también están siendo invadidos y comenzando a ser explotados con dragas de succión, mayormente construidas en el Brasil. Existe evidencia de valores económicos de oro en los tres tipos de ocurrencia, es decir, en el bedrock, en los paleocauces y en distintas zonas de los yacimientos. El oro es dragable y los depósitos podrían ser extensos con leyes entre 0,3 y 0,4 gramos por tonelada de oro. Parece una ley muy baja, es como 0,3 partes por millón, pero esto en otros países, en Guyana, por ejemplo, se explotan mediante gigantescas dragas, donde el tenor del oro casi no importa, sino el volumen que se, que se recoge y se lo procesa en la draga, recuperando el oro fino. Ustedes pueden imaginar la huella ambiental que deja una draga gigantesca explotando un yacimiento como este. Todo esto nos lleva a conversar sobre la contaminación y depredación. Un tema importantísimo es el mercurio, que es el único metal que se encuentra en estado líquido a la temperatura ambiente. En contacto con el oro, este metal forma amalgama sólida de mercurio y oro. Calentado directamente o calentando directamente la amalgama, el mercurio se volatiliza y queda el oro libre. Los mineros lo usan para capturar y recuperar el oro fino, aquel que no lo han podido recuperar mediante canaletas o métodos gravimétricos. Si es adecuadamente manipulado, el uso de mercurio, como el uso de cualquier otro reactivo, como el cianuro, etcétera, no debería representar ningún daño al medio ambiente ni a la salud. El problema es que no se usa el mercurio apropiadamente, aun cuando su uso es sumamente sencillo y se puede evitar la liberación del mercurio al medio ambiente. El mercurio es un metal sumamente peligroso, pues su exposición genera eh, discapacidades muy graves, perdón, y puede ser particularmente letal en niños y embarazadas. La Organización Mundial de Salud ha establecido un límite de ingesta semanal tolerable de 5 microgramos por kilogramo de peso corporal para el mercurio total. En el pelo, el límite admisible es de una parte por millón de mercurio. Sin embargo, los registros en la población nativa ribereña, especialmente en los ejas y en los timanes, da 6,9 y 6,8 partes por millón en el cabello de las personas pertenecientes a estos grupos
étnicos, es decir, 6 o 7 veces más alta que el límite permitido por la Organización Mundial de Salud, siendo que este grupo de personas nativas están bastante lejos, río abajo de las operaciones mineras, pero se alimentan fundamentalmente con la pesca. Y estas etnias viven en la ribera de los ríos de una zona alejada de las operaciones mineras ilegales, pero paradójicamente su población está contaminada con mercurio por el elevado consumo de peces y por beber agua de los ríos donde los mineros desechan la sustancia usada para extraer el oro, desechan el mercurio. Los efectos son tóxicos en los sistemas nervioso, inmunológico, digestivo y en pulmones y riñones. Consumir y respirar vapor de mercurio puede causar serio daño en los riñones o en el cerebro. Es particularmente peligroso para las mujeres embarazadas ya que puede dañar al feto. Los efectos se transmiten hasta 2 o 3 generaciones y especialmente peligroso para los operadores mineros que están en contacto diario con él. En los ríos los peces consumen mercurio y los humanos consumen peces. La mayoría de los mineros usan el mercurio en su proceso de amalgamación y experimentan muchas complicaciones, por ejemplo, respiración sofocante, dolor de pecho, debilidad, estrés, insomnio, salivación excesiva después de exponerse al mercurio. El uso del mercurio ha dado lugar a la degradación del ambiente en regiones mineras y a la contaminación de los suelos, del aire y del agua. La minería artesanal de oro con mercurio genera serios riesgos de salud para los trabajadores mineros y para la población de las áreas circundantes. Bolivia, el año 2003, ha suscrito con otros muchos gobiernos el convenio de Minamata. Es un convenio que tiene el nombre de una población en Japón y se refiere precisamente al uso del mercurio. En el marco de dicho convenio, los gobiernos que han formado parte del mismo se han comprometido a aplicar una serie de medidas, entre ellas acabar con las emisiones de mercurio a la atmósfera y reducir paulatinamente los productos que contienen este elemento. Bolivia es parte del convenio, pero simplemente no lo cumple en absoluto. Este es un mapa de derechos mineros que está ubicado en la región del Alto Beni, Mapiri, eh, Tipuán y Teoponte, y pueden ver que que los ríos prácticamente están cubiertos de derechos mineros. Casi no quedan áreas libres y que estos derechos mineros están abarcando las ambas riberas de los ríos. Eh, el mapa es de hace algunos años y estoy seguro que los derechos han ido avanzando por otros ríos a medida que el acceso ha sido permitido por la logística de caminos y senderos. El efecto del trabajo de explotación de oro en esta región es realmente destructivo. Primero, la contaminación por mercurio, que ya lo hemos visto, la liberación de grasas, aceites y basura y desechos en los ríos. Uno puede ver dragas y otros equipos abandonados en los ríos, oxidándose y contaminando. El movimiento de tierras, porque las cooperativas asociadas con empresas chinas y colombianas están destruyendo y modificando el curso de los ríos para poder explotar las arenas y se está generando turbulencia y falta de oxígeno en el agua de los ríos. La deforestación es evidente, la pérdida de la biodiversidad también. Hay mucho desvío de cauces de ríos y se depredan las riberas. Eso en cuanto al medio ambiente, pero el efecto social, que es característico de este tipo de explotaciones de bonanza en distritos auríferos, y lo ha sido a lo largo de la historia minera en el mundo, involucra trata de personas, prostitución, delincuencia, lavado de dólares, narcotráfico, alcoholismo. Todo eso es evidente y está siendo reportado por la prensa actualmente en nuestro país.
siendo los grupos vulnerables más afectados los pueblos indígenas, las mujeres y especialmente niñas y niños. Algunos tips. El sector cooperativo genera el 90% de la actual producción aurífera de Bolivia. Solo el 14% de las aproximadamente 1.500 cooperativas operan con licencia ambiental, sin querer decir que el tener licencia ambiental hace que sus operaciones sean limpias. El oro es hoy en día la exportación más relevante de Bolivia. Sin embargo, su extracción informal ha llevado a la deforestación generalizada y contaminación por mercurio. La Amazonía enfrenta un riesgo cada vez mayor de destrucción ambiental y fuerte degradación social. La extracción ilegal del oro, controlada por cooperativas asociadas con empresarios chinos y colombianos, podría estar ligada a otras actividades ilícitas como el narcotráfico y la trata de personas. De hecho, se trata de una región, una tierra, como varias otras dentro de nuestro territorio, que son territorios y tierras sin de nadie y sin la presencia del Estado. Empresarios chinos y colombianos se encuentran instalados desde hace un año en localidades de producción aurífera, ubicados más adentro del municipio de Guanay, en Mayaya y Puerto del Carmen, donde explotan oro usando maquinaria pesada, equipo pesado, palas, retroexcavadoras, volquetas, pero también dragas, según donde exploten. Están donde casi nadie llega, en los lugares más increíbles, porque no hay carreteras, han entrado con las maquinarias que tienen subiendo los ríos. Tienen plataformas flotantes para sujetar la retroexcavadora, procesadoras y otras maquinarias que lavan el oro sin que se note nada. Aquí tenemos fotos de ese tipo de operaciones en un sector del río Mapiri. Una draga china. Esta es una foto de San Miguel del Bala, en el municipio de San Buenaventura, en su estado natural. Y esta es una draga en Mayaya, un poco río arriba de la foto, donde pueden ver ustedes el impacto que se tiene en el río por la operación de esa draga. Una vista del campamento en Mayaya, por Teoponte, la destrucción, el cambio de curso de los ríos, y estas son las cicatrices que van dejando a lo largo de los ríos. Dentro de este sistema de explotación existe gente que hace lo que se llama barranquilla, lavar el oro con pequeñas canaletas. Es la gente más pobre, migrante, va de un sector a otro, incursionando donde están las grandes dragas y operaciones de cooperativas asociadas con empresas chinas y colombianas. Este es un local nocturno en Mayaya, como hay muchos otros que se van levantando y donde se incentiva y donde desarrolla la prostitución, la tráfica de blancas, tráfica de personas, alcoholismo y una cantidad de lacras sociales. Esta y las siguientes fotos corresponden a un reportaje de Sergio Mendoza y Daniel Seguane del 14 de noviembre de 2022. Pueden ustedes ver esta foto aérea de una región de explotación aurífera al lado del río. Si se estima que más o menos unas 40 toneladas de oro han sido exportadas, no sabemos cuánto del Perú, probablemente un 30-40%, pero el hecho es que las cooperativas y los exportadores que exportan el oro pagan impuestos muy pequeños. Debería ser 7%, pero hay una serie de convenios que hacen que su regalía sea alrededor del 2,5% en regalías y no pagan en absoluto los impuestos a las utilidades que en la minería suman el 37,5%. Una estimación muy gruesa es que estarían evadiendo en regalías 87 millones de dólares y en impuestos a las utilidades 588,
en el año 2002, total 675 millones que el Estado deja de percibir de acuerdo a las leyes vigentes por regalías e impuestos a las utilidades en la explotación del oro, que además funciona con diésel subsidiado por el Estado y que deja esas bellezas de cicatrices que acabamos de ver en las fotos anteriores, con impactos realmente nocivos al medio ambiente y al delicado equilibrio de la cuenca amazónica, tanto en su vertiente superior como en sus planicies amazónicas. Esto explica una situación que ocurre, que ha venido desarrollándose en Bolivia y que caracteriza fuertemente a la minería boliviana, y es la dualidad de nuestro sector minero. De hecho, en Bolivia coexisten tanto en el occidente como en el oriente del país y en las cooperativas, etcétera, dos estilos de producción minera. Un pequeño grupo, no más de los dedos de una mano, de empresas formales que están realizando minería, cumpliendo con los impuestos, con las leyes laborales, con las normas medioambientales, generando desarrollo y protegiendo a sus recursos humanos, sus recursos eh, mineros. Pero este pequeño grupo que se refiere a la minería formal aplica innovación tecnológica, tiene una razonable productividad, aprovecha racionalmente los recursos minerales, genera empleo formal, protege el medio ambiente, genera divisas, paga impuestos y cuida la salud. Convive y coexiste con varios miles de operaciones de todo tamaño, que son operaciones mineras que se desenvuelven en el margen de la informalidad, no solamente en el Alto Beni, sino también en el occidente del país, con informalidad, pobreza y contaminación. El gran problema de la minería formal, esta es una foto de San Cristóbal, en Lipes. Esta es una instalación para proteger eh, del polvo que genera la trituración de los minerales el medio ambiente. Este tipo de empresas que ya estaban antes de que se produzcan los cambios en la legislación minera y se deteriore el Estado de Derecho, se han dedicado básicamente a explotar los recursos minerales de los yacimientos que ya estaban explotando, y sus trabajos de exploración se han limitado simplemente a ampliar un poco más los recursos minerales del mismo yacimiento, es decir, en áreas marginales o extensiones del yacimiento, pero no han desarrollado otros proyectos y por lo tanto están solamente en esos proyectos, los cuales a su vez se están acercando cada vez más a la etapa del fin de la mina o del fin del yacimiento o del cierre de la mina, que es una etapa muy delicada en cuanto al tema ambiental, porque implica la restauración del medio ambiente, la remediación, una serie de inversiones que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente y que están comprometidos en su licencia ambiental. Cuando ven acercarse esa fase, prefieren vender la mina a una empresa más junior o inversionistas locales y se marchan del país. Por lo tanto, esa minería formal no es sostenible porque no hay exploración, no hay nuevos proyectos, y en cambio la minería informal, mayormente controlada por cooperativas, está creciendo a pasos agigantados, tanto en el occidente del país con la minería tradicional, aquella minería de cooperativas en vetas, muy artesanal, muy primitiva, como la de las cooperativas auríferas que han significado actualmente el boom de la minería en cuanto a uso de mano de obra y a la producción de oro, y no solo de oro, sino de otros metales. Tenemos entonces dos grandes grupos, las cooperativas tradicionales y las cooperativas auríferas. En el occidente boliviano, las cooperativas auríferas facturan más de 500 millones de dólares de producción anual bruta,
Se trata de minería artesanal y de subsistencia. Tienen falta de acceso a capital y a tecnología. Se caracterizan por un cortoplacismo obligado por la falta de acceso a financiamiento formal, pero ocupan el primer lugar en la producción de estaño, el primero en wolfram, el segundo en plata, el segundo lugar en zinc, el segundo en plomo, y en oro, me estoy refiriendo a las cooperativas tradicionales, no a las auríferas de Tipuani, el segundo lugar. Además son productores de cobre, urexita, piedra, pizarra, caolín, sal y otros minerales no metálicos. Esta es una foto de una cooperativa, la cooperativa Canutillos. Este es el río Canutillos. El socavón no se lo ve, está metido aquí en esta parte baja, se llama el socavón Infiernillos. Y esta es la liberación de agua ácida de mina, de Copajira. Es un agua muy ácida que tiene la característica de que por su acidez disuelve metales pesados y los transporta y es un afluente del Pilcomayo, generando contaminación en las aguas del río Pilcomayo, que es un río transnacional. Jaime, si me disculpas, tan interesante que yo que soy medio esclavo del tiempo he dejado pasar, pero si fueras ya, si podíamos ir Ya casi terminando. termino. Ya, adelante, adelante. Ya. Y esta es la minería aurífera, de las cooperativas auríferas, que desarrollan una minería de distintos tamaños, pero es importante mencionar que la falta de trabajo, de fuentes de trabajo, ha dado lugar a un crecimiento explosivo del número de trabajadores mineros entre los años 2005 y el 2000, diríamos el 2020, y esa sección en rosado corresponde a las cooperativas que llegan a más de 120, 130 mil trabajadores. Sus dirigentes son un grupo corporativo pragmático que ejerce gran presión política. Entre ellos hay algunos millonarios. La relación laboral en la minería, la estatal 420 la privada, la minería chica 1,50 y las cooperativas con el 91% de la fuerza laboral del sector. Frente a eso, en el siglo XXI hay un paradigma que se lo está procurando cumplir y hay una serie de acciones que tienen que ver con la transición energética, el cambio climático y el esfuerzo para una minería sostenible que se caracteriza por innovación tecnológica muy importante, desarrollo sostenible, que es una combinación de crecimiento económico, generación de valor en todas las fases de la minería, inclusión social y sostenibilidad ambiental, con responsabilidad social empresarial, que es un compromiso de las empresas permanente con sus trabajadores, sus familias y su comunidad. Eso casi no existe en Bolivia, pero para el desarrollo de una minería sostenible, entonces Bolivia cuenta con algo así, un atractivo potencial mineralógico, condiciones expectables de mercado, pero le falta todo el resto: seguridad jurídica, libertad económica, exploración, impuestos equitativos, gobernanza del sector cooperativo, gobernanza de la Comibol, gobernanza de sus recursos hídricos, recursos humanos y una estrategia con participación social para la minería. Deberíamos ser muy claros entonces que lo que marca la diferencia en el desarrollo de los países no es la disponibilidad de recursos naturales. Somos las personas, sus valores, sus conocimientos, cómo se organizan para trabajar en armonía y sus motivaciones lo que realmente importa. Es el capital humano en el sentido más amplio el que permite a una sociedad progresar material y espiritualmente.